Kaixo egunon. En mi último vídeo, en este dibujito, hacía una exposición de cómo veo yo la humanidad, que es la mayoría, aquí está toda la humanidad, digamos, la mayoría no quiere saber la verdad, y dentro de ello hay un espacio muy grande que no saben de ello, y de ahí podemos salir a una consciencia, ¿no? Digamos. Y esto se puede ver a través del euskera. Entonces, y decía que me preguntasen sobre ello si quería alguien saber, y me lo han preguntado. Entonces voy a hacer una breve exposición, o sí, indicaré cositas que son que a mí me parecen que hay que observar para darnos cuenta de ello, ¿no? Yo aprendí euskera procedente de mi familia, de padre y madre, todos euskaldunes, y tanto ellos como yo no estuvimos aprendiendo nada en la escuela de euskera. Lo que nos enseñaron fue en castellano en esa época. Y a una generación, bueno, un par de añitos más jóvenes que yo, ya empezaron a las ikastolas y todo el movimiento educativo, digamos. Pero yo no, yo siempre he sido, nunca me ha gustado la escuela, no me gusta la escuela, pero bueno, eso lo dejamos. Pero sí me gusta conocer las cosas, Y entonces, yo conozco el euskera completamente limpia, sin escuelas, y ello me da un conocimiento, una autenticidad. Luego he ido aprendiendo por mi cuenta y soy autodidacta. Entonces, para ver todo lo que hay en la humanidad, tenemos la arqueología, que son los restos materiales. Tenemos la genética, el estudio de los cuerpos, y tenemos la lengua, que son los softwares de funcionamiento. Con todos los restos antiguos, los más antiguos que tengamos que tener, ya están con lengua. En ese momento o en aquella circunstancia se utilizaría la lengua. Habrá quizás un estadio anterior, pero yo creo que para manufacturar cosas y demás, pues el lenguaje ya estaría presente. Si no, sería un utensilio pues casual, digamos. Entonces, aquí tenemos la lengua que día tras día nos ha llegado a nosotros, a los que estamos ahora, a la humanidad, pues a cada uno le ha llegado ese testigo, digamos. Con una lengua lo que hacemos es un cuento o una historia, y podemos estar viviendo ese cuento, esa historia. Es más, estamos viviendo cada uno su cuento y su historia. Aparte de la genética que pueda tener y los conocimientos que adquiera, tiene esa historia, eso que sabemos, esa historia. En esa historia tenemos frases que nos hacen sentir, tomar conciencia, y aquí ya entramos en el apartado de la sintaxis. Cómo construir una frase. Y ahí podemos ver que las lenguas todas tienen un constructo diferente. Y el euskera tiene pues una particularidad bastante significativa que lo podéis mirar por ahí. Había uno que lo explicaba bastante bien, una lengua inglesa, y cómo construimos las frases en euskera, es de ver. Y luego tenemos las palabras mismas. Y el conjunto de palabras, esa es la lengua, digamos. Aquí ya decir, como he ido indagando y rápidamente, decir que ya Lorenzo de Hervás y Panduro hace más de 200 años dejó escrito en su catálogo de las lenguas que tanto el latín como el griego eran de imposible estudio,
¿Qué quería decir? En aquel momento se intentaba estudiar la lengua a través de sí misma. A través de sí misma. Y entonces llegamos a un apartado en que podemos estudiar todas las lenguas. Y yo he ido mirando y hice un cuadro, bueno, he ido estudiando las lenguas, que son los conjuntos de palabras, y claro, para llamarle a una casa, pues se puede cambiar esa palabra, o por ejemplo, un bocadillo viene mejor, un bocadillo, y luego cambia sándwich, sí cambia, pero lo que no cambia, o si está cambiado, o el constructo base, me di cuenta yo de ello, pues mirando todo esto. Yo no sé si la filología lo miran así o no lo miran así. He intentado hablar, pero generalmente es, como decía, en esta humanidad lo difícil es que te escuchen, que nos escuchemos y que podamos compartir libremente. Y entonces me di cuenta de que se podía ver los pronombres y el verbo, que son justo todas las acciones que tiene el ser humano. Digamos que verbalizadas, y hoy en día las tenemos escritas. Y con ello, con esa verbalización de esas palabras, podemos hacer una historia, y a través de ciertas comparaciones, pues tomar conciencia de la lengua. Vamos para adelante. Entonces, lo que me di cuenta fue que hay lenguas como el inglés, tengo aquí, he hecho 3 pequeñitos, que es para explicar brevemente. To be, el presente de indicativo es I am, la primera persona, y la segunda es you are. Tenemos estas 3 formulaciones. Vemos aquí que no tiene nada que ver una con la otra, pero nada. Es más, tienen 2 significados cada una de ellas. Castellano tenemos el ser y el estar. Soy, estoy, eres, estás. Aquí vemos que la lengua concreta mejor las circunstancias. Luego será el uso, lo que decía, pues que también tiene su función, pero función y nos enseña algo, nos enseña una comprensión en el uso. Pero solamente con sacar las palabras vemos esto. Aquí, alguna cosa que vemos rarilla o algo, pues es el eres, por ejemplo, que no, con el ser no tiene, ¿no? Seres sería, pero no, eres. Ahí ya la raíz o cambia, ¿no? Eso es la cuestión. Y en el euskera lo que vemos es que tenemos el izan y el egon, que son el ser y estar, que hace esa diferencia. Y luego ya en el presente indicativo, el naiz y el nago van conservando una raíz, y esta persona ya, el indicativo ya, en el presente indicativo ya lleva implícito el yo, que es el ni, la n, naiz. Y también en el tú eres vemos que sin la n ya se convierte el tú, el i. El n, o sea, tenemos aquí la n, que es el yo, pero va implícito con el ni, va implícito el tú. Entonces, esta forma de construir autocompleta enteramente el verbo. Enterito, siempre va en correlación desde fonemas mínimos, y a cada circunstancia, vemos que le corresponde una palabra concreta totalmente. Sobre esto dejaré una introducción que hice hace unos años, para que lo veáis, el que tenga pues interés. ¿Esto qué nos enseña? Que o el pueblo vasco es súper inteligente en pocos años,
o que hemos conservado algo inherente a la vida propia, a la propia vida y a la propia especie humana, pues hasta nuestros días. También decir que implícita la lengua del euskera, implícita va pues, sonidos onomatopéicos de la naturaleza y más cosas. O sea que es un sitio donde se puede mirar y se puede estudiar y comprender la correlación de las propias palabras, y podemos construir, como decía, un cuento, una historia mucho más verdadera sobre sí misma. Entonces, eso, pues este cuadrito, que lo hice un poquito más grande, lo he ido cotejando con otras lenguas. Vemos en el inglés lo que le sucede, que no concreta, o sea, estamos viviendo una historia sin la concreción en las palabras. Pero es que me di cuenta con el hebreo de que no tienen ni el soy ni el estoy. Solo tienen el uno, como el be, to be, y nada más. Utilizan el yo o el tú y directamente. Yo aquí, yo Paco. Soy y estoy. Que no les hace falta. Pero a nosotros falta no. Nosotros concretamos. Y en el castellano también. También es de ver que no solo el hebreo, también el ruso, luego también me doy cuenta con el indonesio y el balinés, Bahasa, y la lengua de Bali, pues que tampoco tienen ese presente indicativo. ¿Qué es? ¿Que están en evolución o que han tenido una pérdida de ella misma? Lo que sí sabemos es que ha habido mucha guerra, mucho maltrato, estamos en un maltrato constante, entonces ese maltrato degenera la relación y degenera la lengua. Esa es mi conclusión. Y nosotros pues tenemos esta lengua que es el testigo, que nos remonta a los orígenes del lenguaje, para hacer que nos da esa comprensión. Entonces, ahí se puede estudiar más, pues en todos los campos. Es como un gran árbol con todas sus ramas y extenso. Pues esto es lo que para mí me parece muy importante para una recomposición de la humanidad. Eskerrik asko entzutatik.